Gracias por continuar con nosotros. Afecto dar inicio a la siguiente mesa redonda que lleva por nombre Estrategias de liquidez para empresas en concurso sustentado la operatividad en tiempos difíciles. Tengo el honor de presentar al licenciado Gonzalo Yu Zamudio, director general cónsul en Hilco Global México, director jurídico con más de 20 años de experiencia en sociedades mercantiles, entre otras, GE Capital México, BNP Paribas y LG Electronics, participando en diversas operaciones en México, Estados Unidos, Sudamérica y algunos países de Europa. Actualmente desempeña un papel clave como director jurídico en Hilco Global México, combinando su experiencia y habilidades en la regulación de la empresa y contribuyendo al éxito de sus negocios. Lo acompañan los integrantes de esta mesa, el ingeniero Fernando Set Zúñiga Acevedo, el licenciado Moisés Nahmad Fierro, el licenciado Jean René Aguirre Palme y el licenciado Alejandro Sainz Orantes. Licenciado Gonzalo Yu, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. ¿Aquí se escucha? Sí. Pues muchas gracias. Primero, pues queremos agradecer la invitación con la que nos distingue este instituto para participar con ustedes y podernos acercar también, compartir un poquito las experiencias que hemos tenido en el sector empresarial, en las empresas que están en situaciones de reestructura. Y bueno, pues antes de comenzar… Sí, claro. Muchas gracias. Antes de continuar, me gustaría darles una pequeña reseña de las personas que nos acompañan en este panel. Voy a empezar pues, hacia mi izquierda. Está el licenciado Jean René Aguirre. Actualmente es director de adquisiciones en Distress y desarrollo de negocios en Hilco Global México. Tiene una trayectoria de 15 años principalmente en banca de inversión, de participación significativa en Citi, en Base Partners, en Hilco Global México. Y bueno, pues tiene una gran experiencia en temas de adquisiciones, fusiones de grupos financieros principalmente. Tenemos a su izquierda al ingeniero Fernando Set Zúñiga. Actualmente ocupa el cargo de director de evaluación y monetización de Hilco Global México. El ingeniero cuenta con más de 28 años de experiencia. Principalmente su experiencia abarca temas de maquinaria, equipo, flotas de vehículos, diversos vehículos, bienes raíces, y ha llevado a cabo más de 4,000 valoraciones y ha orquestado más de 70 cierres de plantas que implican actividades tanto en México como en el extranjero, incluyendo maquiladoras e incluyendo la monetización de más de 40,000 vehículos. A su izquierda tenemos al arquitecto Moisés Nahmad. También él es el director de evaluación y gestión de activos en Hilco Global México, con una trayectoria de más de 25 años en el sector de construcción, en el sector hipotecario, en el sector de vivienda, roles clave como director de gestión de préstamos Puente en Hipotecaria Vértice, y director de valoraciones en el Infonavit. Y a su izquierda pues tenemos a un gran amigo de la sociedad, un gran amigo de todos nosotros, incluso el socio de Hilco Global México, que es el licenciado Alejandro Sainz. Él es socio fundador de Sainz Abogados, preside el área de reestructuras y concursos mercantiles, es miembro de las prácticas financieras y de gobierno corporativo, cuenta con más de 30 años de experiencia asesorando y representando a clientes en las prácticas de concursos mercantiles, de estructuras transfronterizas, financiamientos y reorganizaciones corporativas, así como en temas complejos de gobierno corporativo y en la compraventa de activos en situaciones complejas y especiales. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría abordar pues la charla, que pretendemos que sea dinámica y que pueda aclarar y darles a conocer temas nuevos en base a la experiencia de todos los panelistas. Y me gustaría comenzar por preguntarle a Jan, que nos platique un poquito sobre, desde la visión de las empresas, una empresa que está en una situación de reestructura o una empresa que está analizando sus condiciones y su operación hacia adelante, cuáles son los principales hitos que debe observar dentro de su administración y cómo visualiza hacia adelante la posibilidad de entrar en un proceso concursal. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todos.
Un placer estar aquí con ustedes. Como platicaba Gonzalo, la idea de este panel es mantener una plática pues, conceptual, amigable, ¿no?, del tema y un poquito a 10,000 pies sin meternos en los tejes y manejes legales de la situación desde el punto de vista de lo que vemos como del empresario o de la concursada, ¿no?, en este tipo de situaciones. Como lo vemos en términos de negocio es una oportunidad única, ¿no?, en la que pues, como empresa en términos coloquiales pedimos esquina, ¿no? Vemos que estamos en una situación difícil, en una situación de liquidez difícil, que nuestro modelo de negocio actual no está funcionando y por ende nosotros no estamos pudiendo no solo dar los retornos esperados a los accionistas o socios del negocio, sino que también nos está costando mucho trabajo hacer frente a nuestras obligaciones con nuestros acreedores. Entonces, ante esta situación, pues, nos vemos orillados a, como digo, pedir esquina, irnos un poquito, pedir pausa, time out, y es una excelente oportunidad, ¿no?, desde el punto de vista de negocios para hacer un análisis profundo como empresarios o como equipo directivo, de entender realmente qué está pasando, ¿no? Hacer un análisis no solo interno, ¿no? Y cuando digo un análisis interno es pues evaluar muy bien cómo estamos como empresa, cómo está nuestro balance, cómo están nuestras divisiones de negocio, cómo están nuestros márgenes, cómo están nuestras ventajas competitivas en el mercado y realmente entender, ¿no?, cuáles vale la pena mantener, ¿no?, y cuáles vale la pena cerrar, ¿no? Al final del día, el objetivo principal de entrar en una reestructura o en un concurso mercantil desde el punto de vista del empresario es decir, o tengo que salir más fuerte, ¿no?, o tengo que liquidar, ¿no? De alguna manera es un tema binario, ¿no? O salgo reestructurado, revitalizado, con un nuevo plan de negocio, un nuevo modelo que me haga ser más fuerte, que le garantice en primer lugar la continuidad operativa del negocio y en segundo lugar pues, que me permita presentar un plan que pueda cumplir con mis acreedores o de plano pues, proceder a la liquidación de la empresa y también hacer frente a pues, los acreedores en este caso, ¿no? Entonces, parte de ese objetivo, pues lo primero que hay que hacer es hacer un análisis, como lo mencionaba, profundo del negocio, ¿no? Y esto pues requiere, pues desde mi punto de vista, ya nos apoyará Fernando aquí, pero pues un análisis primero de todo el balance, ¿no? ¿Cuáles son los activos? ¿Cuáles son los pasivos? ¿Cuáles activos son productivos? ¿Cuáles activos no son productivos? Pero también un análisis del negocio, ¿no? ¿Cuáles líneas de negocio son rentables y cuáles no? Eso por un lado, pero por otro lado, pues también es una oportunidad durante este plazo para entender un poquito pues, qué nos llevó a esta situación desde el punto de vista externo a la empresa, ¿no? Factores como temas de competitividad, temas que están pasando en el mercado, temas que están pasando en la industria, ¿no? Que no muchas veces la tenemos cuando estamos operando el día al día en el negocio, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el análisis interno, tomando en cuenta el análisis externo, lo que realmente debemos estar enfocados, ¿no?, como directores del negocio es poder generar nuestro plan de reestructura para poder salir, como les comento, reestructurados, revitalizados o eventualmente pues, proceder a la liquidación, ¿no? En este plan de reestructura, ¿qué tanto valor tiene en tu balance la liquidez? Es decir, poner como uno de los objetivos para poder continuar tu negocio en marcha, contar con un plan de liquidez a corto y a mediano plazo que te permita reestructurar a cierto tiempo, quizá ampliar tu operación para darle la vuelta antes de entrar en un proceso concursal. Bueno, como bien lo mencionas, la situación de la falta de liquidez es la razón por la que te enfrentas a un concurso, ¿no? O pides este tipo de pausa. Ya lo prendí. Entonces, creo que lo tienes que dividir en dos, ¿no? ¿Cómo afrontas la falta de liquidez durante el proceso del concurso, ¿no? Y dos, ¿cómo garantizas tener esa liquidez una vez que emerges o sales del concurso, ¿no? Hablando de la situación específica de cómo afrontas tú los retos de la liquidez dentro del concurso, ¿no? Te diría que hay pues dos opciones que podemos ver, ¿no? Una es, ¿qué liquidez puedes generar
tú como tu negocio, ¿no? Internamente o de manera orgánica, y para eso se requiere, pues yo diría 2 pasos. Uno, lo que mencionaba anteriormente, que es el análisis profundo del balance, entender realmente tus activos, ¿no? Ver qué activos son productivos, cuáles no son productivos y poner al día tu balance, es decir, vale la pena hacer una evaluación actualizada de todos los activos que tienes para realmente entender cuántas canicas tienes y cuántas valen, ¿no? Y posteriormente complementar esa estrategia de avalúo, ¿no? Que va de la mano con, al mismo tiempo, acuérdate que estamos como que haciendo varias cosas en paralelo, el equipo, el management team, ¿no? Entonces, por un lado estás evaluando tus canicas, pero por otro lado estás evaluando cuáles divisiones de negocio quieres quedarte o cuáles tienes que ajustar. Entonces, de alguna manera, después de esos 2 análisis puedes determinar, pues, con qué activos van a formar parte de tu nuevo negocio o de tu negocio de una manera reestructurada. Y los que no van a formar parte de ese nuevo negocio, pues puedes tener una estrategia de monetización o liquidación de esos activos no productivos o que no formarán parte de tu negocio reestructurado, ¿no? Entonces, creo que esas 2 iniciativas son clave. Entender el valor real de tus activos el día de hoy, entender si esos activos forman parte de tu nuevo plan y si esos activos no forman parte de tu nuevo plan, pues necesitas liquidarlos, ¿no? O necesitas generar la monetización con estos activos para poder hacer frente en el corto plazo, ¿no? Es decir, encontrar liquidez o dinero, lo que nosotros le llamamos como low hanging fruit, ¿no? Que es la que está pues, ahí dentro de tu propio balance y tú controlas. Otro método que puedes encontrar liquidez pues, es con el famoso deep financing, ¿no? Que son financiamientos estructurados justo para empresas en etapas de concurso mercantil y pues tienen preferencia sobre todo crédito, ¿no? Pero para eso también necesitas ya haber presentado un plan, ¿no? Por eso insisto que cuando uno pide pausa y pide como time out, los directores del negocio estamos muy enfocados en 4 estrategias, yo les diría principalmente. Una es el análisis actual de la empresa, qué pasó. 2, el análisis externo. 3, elaborar nuestro nuevo plan de negocio. Y 4, operar el negocio, porque pues, el negocio, aunque está en pausa, pues no está en pausa, ¿no? Necesita operar, entonces no puedes tirar esa pelota. Entonces, de alguna manera aquí ya va a ser necesario tener una alianza estratégico, contar con socios estratégicos que te ayuden a entender muy bien tus activos y poder ayudarte a monetizar tus activos, ¿no? Sí, muchas gracias, Jan. Fíjate, dentro de esta liquidez orgánica que mencionas, precisamente como lo comentaba al inicio, Fernando Zúñiga tiene constante comunicación con empresas y le externan justamente este tema de liquidez orgánica, pero a mí me gustaría que, por favor, Fernando, nos platiques cuáles son principalmente esas inquietudes con las que se acercan estas compañías a comenzar este tipo de conversaciones, ¿no? Claro, con todo gusto, Gonzalo. Bueno, la verdad es que la principal preocupación de cualquier empresa es la liquidez. O sea, ese es el punto central, ¿no? Y voy a construir un poquito sobre lo que estaba diciendo Jan en el tema de los activos, ¿no? Los activos, yo creo que como especialistas ustedes deben de identificar en primera instancia los activos con los que cuenta la compañía para poder hacer frente en determinado momento a los pasivos, ¿no? Y esto implica entenderlos desde distintos puntos de vista, o sea, por ejemplo, si son activos operativos esenciales para la operación continua del negocio o no, ¿no? Y esos activos que no sean esenciales para la operación continua del negocio, pues existe una posibilidad de poderlos convertir en líquidos en determinado momento, ¿no? Y ahí pues va a haber distinto, y justamente una empresa en una situación como la que estamos hablando, donde la comerciante lo que carece de liquidez, pues esos activos que no son operativos son los primeros que tenemos que pensar en monetizar o en convertirlos en parte del flujo del efectivo que requerimos para poder hacer una reestructura, ¿no? Y ahí vamos a tener activos de distinto tipo, yo te diría, pueden ser pues, inmuebles, maquinaria de equipo, flotillas vehiculares, ¿por qué no también hablar de activos intangibles, ¿no? Marcas, patentes, que de alguna manera, y esto lo comento porque muchas veces en México no tenemos
pues la costumbre de registrar nuestras marcas y nuestros patentes de manera adecuada, y a veces resulta que ahí hay un gran valor, ¿no? Y en México despreciamos ese valor, ¿no? Como que nos gusta construir, pero no nos gusta decir esta marca es reconocida en el mercado, ¿no? Entonces ahí a veces puede haber una gran oportunidad de obtener liquidez de alguna manera, ¿no? Digo, lo vimos ahorita con Mexicana, al final del día lo que se vendió fue la marca, ¿no? Entonces, pues esto todo el tiempo puede haber oportunidades de identificar ese tipo de activos, ¿no? Normalmente los clientes buscan estos procesos de liquidez y digo, nosotros hemos desarrollado desde hace muchos años los procesos de subasta pública, ¿no? Y a lo mejor me voy a referir hoy a lo que es una subasta como tal, ¿no? Porque tiene varias características y virtudes la subasta pública, sobre todo en estos procesos donde pues hay temas legales que están emproblemados, donde lo que se necesita es transparencia, ¿no? Y una subasta pública es un instrumento clave de esa transparencia, porque vender o monetizar activos, digo, a lo mejor cualquiera lo puede hacer, pero hacerlo mediante una metodología transparente, yo creo que le da un valor agregado, ¿no? Por sobre todo en estos procesos donde hay muchos ojos y muchos intereses viendo el valor de los activos, se vuelve trascendental la transparencia. Entonces, la subasta pues tiene ciertas ventajas, como que es pública, es transparente, donde pues cualquiera puede ver lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí podríamos tener una subasta en este momento donde cada uno de ustedes pudiese ser un comprador y si yo empiezo a vender este activo, pues ustedes va a estar grabado quién estuvo pujando por esos activos de una manera transparente, ¿no? Y eso va maximizando además el valor, que es otra de las grandes ventajas. O sea, un activo que se vende a través de un proceso de subasta pública, pues tenemos un precio base estimado, tenemos un entendimiento del mercado para saber cuánto puede valer ese activo, y a lo mejor ahorita Moisés nos puede platicar un poquito más de ese detalle, los valores, ¿no? Pero al final del día es maximizar ese valor. ¿Y cuál es la manera ideal de maximizarlo? Con competencia del mercado. Y una subasta es un instrumento ideal donde los compradores o los que están compitiendo en determinado momento por la deseabilidad de un activo, pues maximizan su oferta para llevarlo al precio más alto. Y eso es lo que nosotros queremos en una situación donde lo que estamos buscando es liquidez, es que el activo se venda de una manera pues lo más caro posible, por así decirlo, ¿no? Desde luego que también es un proceso auditable, ¿no? Es un proceso auditable porque quedan los récords y los registros de todo el tracking de cómo sucedió este proceso de venta, ¿no? Es un proceso de venta rápida, es un proceso de liquidez prácticamente inmediata, ¿no? Digo, yo les puedo compartir, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, nosotros tuvimos una subasta donde cerramos una compañía canadiense que por alguna razón decidió salir de México, ¿no? Y pues el proceso de monetización de los activos no nos llevó más que 6 semanas de una planta completa. O sea, una planta completa con un espacio, para que se den una idea, que ocupaba cerca de 10,000 metros cuadrados, ¿no? En 6 semanas vendimos todos los activos de esta planta por un importe de cerca de $2,5 millones, que fue lo que valía esta planta, ¿no? Entonces, pues es un proceso rápido también, ¿no? Y en estas situaciones que, digo, dentro de los procesos, y bueno, aquí está el abogado, él a lo mejor nos puede comentar un poquito más de, a veces, lo que dilata este proceso de monetización, pues son los procesos legales, ¿no? Pero digamos, una vez que alguien como yo, especializado en estos temas, tiene la instrucción de proceder adelante con una monetización, pues podemos vender una planta completa en 6 semanas, ¿no? Y de ahí, bueno, pues maximizando el valor. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Pues de contratar a un agente especializado también que conozca estos temas, pues conocimiento del mercado, porque normalmente la gente que está dentro de una organización pues conoce el producto que manufactura, el producto o el servicio que provee, ¿no? Pero rara vez conoce de cómo comercializar un activo en el mercado, ¿no?
Y a mí me toca ver muchas veces que encargan a los encargados de compras de monetizar los activos de la compañía. Y cosa que a mí se me hace rarísimo, ¿no? Porque el que compra normalmente no tiene esa experiencia de venta, ¿no? Y entonces, aunque parezca que sí, pero la verdad es que están sentados de dos lados diferentes de la mesa, ¿no? Y la visión es totalmente opuesta a veces, ¿no? Entonces, pues es un conocimiento experto del mercado, un conocimiento experto de la industria. De repente sirve también que este especialista pueda tener un mercado global o acceso a un mercado global, porque hay ciertos activos especializados que su mercado no es en México. Su mercado puede ser en el extranjero y entonces hay que buscar el mercado específico para que un cierto activo pueda monetizarse. Pues básicamente, Gonzalo, estas son las ventajas de poder identificar pues activos no operativos y tratar de convertirlos en liquidez inmediata, básicamente. Sí, gracias, Fernando. Aquí me gustaría detenerme en un punto, porque siguiendo el razonamiento de Jan, entonces, el primer valor agregado que puede tener una compañía que está en un proceso o está analizando una reestructura es identificar dentro de sus activos cuáles tienen un valor que le van a permitir continuar su negocio y cuál es ese valor. Es decir, para poder salir al mercado y poder maximizar ese valor, primero tienes que tener un valor asignado dentro de tus propios registros, que muchas veces, al parecer, las compañías no lo tienen lo suficientemente claro. Eso, no sé si estás de acuerdo, Fernando. No, desde luego, y a lo mejor aquí, esta a lo mejor me gustaría que tú la tomaras, pero voy a dar brevemente mi pensamiento sobre esto. El balance de una compañía, pues del lado izquierdo están los activos, del lado derecho los pasivos. Y en estas situaciones de estrés de una compañía, pues muchas veces estamos muy preocupados por el lado de los pasivos y dejamos de ver los activos, cuando en realidad los activos son lo que nos va a servir para resolver los problemas del lado de los pasivos, ¿no? Y entonces lo primero que tendríamos que entender pues es cuánto valen mis activos, ¿no? ¿En qué sentido? Yo te diría, pues primero, bueno, identificarlos, porque a veces ni siquiera los tenemos identificados. Y creo que aquí vamos a tener una gran diferencia también, y es por cuestiones metodológicas. Si bien las normas hoy de información financiera pretenden que los estados financieros reflejen el valor, y no voy a usar la palabra real, porque de repente dentro del mundo de la evaluación se puede confundir, sino digamos el valor verídico de los activos, ¿no? Porque valor real en evaluación puede implicar más valores para efectos de aseguramiento, ¿no? Pero digamos, el valor verídico de los activos, es decir, en cuánto lo puedo intercambiar en el mercado y bajo qué circunstancias, se vuelve imprescindible entender el detalle de todos esos activos y cuánto valen en su valor verídico, es decir, en cuánto se pueden intercambiar en el mercado, bajo distintos conceptos, ¿no? Que puede ser valores comerciales o valores de liquidación en determinado momento, ¿no? Y dentro de los valores comerciales, pues yo les diría, también hay que identificar, sobre todo en instalaciones que pueden ser complejas, cuánto es el valor de un activo, porque normalmente un activo registrado en la contabilidad de una empresa incluye el valor solo del activo, más todas sus gastos, porque además México no produce bienes de capital. Entonces en México prácticamente todos los activos que tenemos dentro de una instalación son bienes importados, ¿no? Y entonces esos bienes importados, pues hay que conocer no solo el valor del activo, sino el valor del flete, el valor de la instalación, el valor de la ingeniería, el valor de la puesta en marcha, el valor del uso continuo del activo. Que cuando lo tengo registrado en la contabilidad, tiene todo ese valor añadido, digamos, o sea, el flete, la instalación, los impuestos, pero cuando voy a disponer de ese activo al mercado, pues ¿qué creen? Todo ese soft cost de la instalación, de la ingeniería, de la puesta en marcha, pues se pierde porque nadie va a pagar por algo que ya no le va a ser útil en el mercado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte de la evaluación y Mo, yo creo que tú nos puedes complementar mucho más en ese detalle, ¿no? Correcto, Fernando. Creo que lo integraste de una manera muy adecuada.
Por supuesto que es muy importante saber en todo momento, parte de agregar valor o de conocer el valor de lo que tienes es saber lo que tienes, dónde lo tienes, cuánto vale y qué está pasando con ese activo, ¿no? No solamente partir de un valor de compra, el registro en libros y de ahí ir indexando, sino ir monitoreando lo que está pasando con ese activo que compraste, que arrendaste o que financiaste, ¿no? Y no solamente quedarte con un valor, digamos, de arranque, sino ir monitoreando lo que está pasando con ese activo. Y parte de lo que dice Fernando es correcto, ¿no? No solamente saber dónde está, cuánto vale y qué está pasando con él, sino que además esté produciendo, y en función de eso, creo que parte de añadir valor, ¿no?, a las empresas es tener políticas preventivas, digamos, ¿no? No llegar a este punto sin antes pues, haber hecho todo lo necesario para haber cuidado lo que está pasando con tus activos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante contar con un aliado estratégico que no solamente sepa evaluar, sino que sepa cómo pueden ser deseables esos activos en el mercado, ¿no? Aquí, digamos, continuamente pues, trabajamos de la mano, ¿no? No solamente proveyendo de valores razonables, adecuados, de mercado, ¿no? Transparentes, bien importante, ¿no? Sin ningún… muy objetivos, que además más adelante permitan ante una situación de dificultades, pues poder, a partir de ese valor que diste de arranque, pues poderlos liquidar y poderlos monetizar de forma adecuada en el mercado. Ahora, ¿qué pasa durante todo ese tranche? A veces perdemos el tracking de lo que está pasando, ¿no? Probablemente, no sé, registramos un inmueble, por ejemplo, con un valor de compra y lo vamos indexando en el tiempo o le vamos añadiendo los costos de mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta pues, que hay fluctuaciones en el mercado pues, durante toda la vida del activo y no nos preocupamos por actualizar el valor de mercado y el valor de liquidación de este activo ante una posible situación de distrés. Y, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? De repente tenemos empresas que nos buscan para darles valores de aseguramiento de los inmuebles y se dan cuenta que lo que tienen registrado y lo que declaran de repente a las aseguradoras pues está por debajo, ¿no? Y entonces pues, tienen situaciones de repente complicadas ante una situación de desastre, ¿no? Y bueno, en cuanto a activos no inmobiliarios, activos maquinaria y equipo, pues de repente perdemos el control de lo que está pasando con esos activos durante la vida de un financiamiento, durante la vida de un crédito, y por eso es muy importante siempre, digamos, tener una auditoría periódica, ¿no? Que nosotros recomendamos pues, mucho tener durante la vida de los financiamientos o de los arrendamientos, para poder saber justamente decirle a la empresa o a la financiera o a la arrendadora lo que estás financiando, lo que estás arrendando, está donde debe de estar, está recibiendo un mantenimiento adecuado, ¿no? No le han cambiado la placa, está produciendo, ¿no? Cuánto vale en este momento y tener un overall, ¿no? Darle a la empresa un overall de lo que está pasando con el activo en el entorno del funcionamiento de la empresa para decir, oye, pues está detenido, lo cambiaron de lugar, no está produciendo, ¿no? Fuimos y visitamos y la empresa pues, está detenida o bajó la producción, ¿no? Y entonces hay activos ahí que pues, no están trabajando, ¿no? Muchas gracias, Moisés. Jan, ¿algo que quieras comentar sobre el valor agregado integral que te puede brindar una perspectiva diferente antes de comenzar una reestructura versus entro a una reestructura conociendo mis activos, teniendo transparencia en el proceso en el que pudieras tener una liquidez que te permita hacer una proyección a corto plazo de la liquidez que vas a obtener, ¿no? Y que tengas esta comunión con el proceso que te da, justo lo que decía Fernando, una transparencia, ¿no? Una de las cosas que comentó Fernando también que me gustaría conocer tu opinión desde el punto de vista de la empresa. Fernando dijo hace un momento, nos llevó alrededor de 60 días, ¿no?
entrar en un proceso, entrar y salir en un proceso para cerrar una planta, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, esos 60 días versus las expectativas de liquidez que tiene la compañía, ¿qué tanto te cambian la visión en una etapa previa a entrar a un proceso concursal? Bueno, de eso yo creo que lo que puedo decir es, y eventualmente yo creo que Fernando entrará a eso, el tiempo juega un papel pues, muy importante, ¿no? Es muy diferente decir el valor del mercado de los activos, hacer una liquidación ordenada de los activos y hacer una liquidación forzada de los activos. En el caso de lo que platicaba Fernando, yo creo que es una liquidación de 6 semanas, pues es una liquidación forzada de los activos, ¿no? Lo mismo la expectativa de recuperación, como mencionó Fernando, fue de $2.5 millones, ¿no? Pero si lo hubieras hecho con pues, más antelación, más planeado, más organizado, lo mismo hubieras hecho una liquidación ordenada de esos activos y probablemente el valor recuperado hubieran sido, no sé, ya nos dirá Fernando, pero cercanos a 4, ¿no? 4.5, ¿no? Entonces, en la medida que como directivos planees mejor estas etapas, ¿no? Porque muchas veces pides el concurso ya cuando estás casi noqueado, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad entender un poquito las tendencias del negocio, cómo se van dando, para poder tomar decisiones informadas en tiempo, ¿no? Algo que mencionas pues, también es importante, ¿no? Ya que entras en concurso, pues ahora sí que empezó el reloj, ¿no? Y entonces el reloj ya juega en tu contra. Entonces, si puedes ir haciendo este tema de tener una mayor claridad de tu balance, pues de una forma más ordenada y no esperarte a que estés ya contra las cuerdas, pues te da mucho más información para poder tomar acciones antes de y no durante de, ¿no? Eso sería respecto al concurso. Hemos hablado de los tiempos antes, o sea, previo a un proceso de concurso mercantil, que juegan un rol importante, y hemos hablado posibilidades o opciones dentro de un proceso, ¿no? Aquí me gustaría, querido Alejandro, no sé si nos puedas compartir desde tu visión, como todo un experto en estos procesos legales, algunas consideraciones sobre lo que hemos comentado. Sí, claro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a estar en este panel. Coincido absolutamente con lo que se ha comentado aquí. O sea, en estas situaciones de falta de liquidez es fundamental para cualquier comerciante, inclusive para los acreedores, tener un aliado en la parte operativa, en la parte financiera, en la parte de evaluación de activos, precisamente para maximizar esas recuperaciones, para maximizar el acceso a recursos y sobre todo para ver las distintas alternativas, ¿no? Yo simplemente lo que agregaría es, creo que todos coincidimos que el tema de la insolvencia pues va ligado justamente a un tema de liquidez, ¿ok? Puede haber una empresa que tenga muchos activos fijos, que no sean de fácil de liquidez y que por lo mismo acabe entrando a los supuestos de insolvencia previstos en la ley de concursos mercantiles, que como todos lo sabemos no vamos a entrar ahí al tema técnico de artículo 10 y siguientes, pero realmente pues es precisamente la incapacidad de pago que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones vencidas durante cierto tiempo. Esa incapacidad de pago es precisamente porque no tiene recursos, o segundo, pues no tener precisamente activos líquidos para hacer frente a esas obligaciones, ¿no? Entonces, como se ha dicho aquí, si bien las empresas siempre en el corto plazo, sobre todo cuando tienen un tema de liquidez que se pueda solventar sin un concurso mercantil, pues van a buscar esas opciones, ¿no? Obviamente en el corto plazo vas a buscar tratar de llegar a convenios de espera con tus acreedores y justamente de la mano de asesores como los que están aquí presentes en la parte operativa y financiera, pues buscar qué alternativas tengo para hacerme de bienes, ¿no? Como todos sabemos, el tema ahora ya procesal, no viéndome ese lado. Hay muchas empresas que pues obviamente ante el hecho de que no es claro que puedan resolver su tema de liquidez en el corto plazo, que no va a haber certeza jurídica para poder vender esos activos a terceros, para evitar fraudes de acreedores, para evitar demandas, embargos, pues ya tienen que acudir al tema del concurso mercantil. Y aquí el tema de los tiempos, como ya lo decía, pues es fundamental, ¿no? O sea, todos sabemos que un concurso mercantil, cualquiera que sea la jurisdicción, si no hay un tema de tiempos, de certeza jurídica, de criterios y sobre todo de seriedad entre los abogados y auxiliares y autoridades que nos dedicamos a esto, no vamos a poder avanzar en ese tema, ¿no? Entonces,
Todos sabemos que en temas de concursos mercantiles, pues tienes varias herramientas, ¿no? O sea, tienes la herramienta, obviamente, que ya mencionaron aquí los expertos, en cuanto a vender activos, en cuanto a obtener un financiamiento de un crédito contra la masa, tratar de conseguir inclusive aportaciones de los accionistas o un financiamiento de salida. Sin embargo, todas estas opciones que los señores, por ejemplo, si estuviéramos aquí ante una empresa y ellos como expertos financieros o operativos de evaluación le van a ver las alternativas, esas alternativas tienen que realmente emparejarse con la posibilidad real y no matar al enfermo de los tiempos, ¿no? Entonces, como todos sabemos, si es una venta de activos, dependiendo si es en la etapa de visita, si es en la etapa de conciliación, inclusive en la etapa de quiebra, hay distintos plazos, no quiero entrar ahí al detalle porque no es la materia, pero todos sabemos pues, que sí se pueden vender activos y siempre y cuando se haga el soporte de evaluación adecuado y se demuestre, inclusive ya sea al especialista o dependiendo de la etapa procesal, inclusive al o al juez concursal, la razonabilidad y la evaluación, pues se puede proceder, ¿no? El crédito contra la masa funciona, sin lugar a dudas, el crédito contra la masa. Yo soy ferviente defensor de los créditos contra la masa. Creo, como lo hemos platicado en muchas de estas sesiones, hay todavía varias cosas que tenemos que hacer para mejorar la certeza jurídica de los tiempos y evitar temas de impugnaciones, que es tan importante, ¿no? Ahora, lo que es muy importante y valdría la pena escucharlos es el tema del financiamiento de salida, porque lo interesante de una empresa en situación de insolvencia o concurso mercantil es que cada caso es distinto. Por eso es que el proceso tiene que ser flexible. El juzgador, como rector del procedimiento, en mi opinión, tiene todas las facultades precisamente, digamos, dentro del marco jurídico, pero ser flexible en las opciones, ¿no? Pero hay muchas empresas que el concurso mercantil, que obviamente hace una pausa al cumplimiento con las obligaciones preconcursales, excepto los proveedores indispensables, le da esa liquidez. O sea, hay muchas veces que simplemente el suspender los pagos preconcursales ya le da la liquidez suficiente para sobrevivir, pero en la gran mayoría de los casos van a necesitar un financiamiento de salida, es decir, que el convenio concursal prevea que a la salida va a venir una inversión o un crédito, etcétera, ¿no? Pero no, yo creo que valdría la pena un poco aquí, en beneficio del auditorio, cómo ustedes ven como asesores operativos financieros las diferencias entre dar financiamiento dentro del concurso versus esperarte a la salida, ¿no? Digo, además gracias, Alejandro, para mencionar eso o complementar tu observación, me regreso a mi comentario inicial, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de la empresa una vez que está por entrar en concurso o está en concurso? Y es salir revitalizado con un nuevo modelo de negocio, ¿no? Dicho esto, pues durante esta etapa, la responsabilidad principal de los directores de la empresa es pues entender cuál va a ser ese nuevo plan que vamos a presentar, ¿no? Durante esta etapa que estamos como de pausa, en el cual vamos a salir revitalizados. Y eso requiere pues, un análisis profundo, como ya lo platiqué al principio, de decir, bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Lo que no está funcionando, quitarlo. Lo que está funcionando, potencializarlo, invertirle ahí, ¿no? Y ese es yo te diría, el principal enfoque donde estamos los directores, en este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no puedes presentar un plan de reestructura o este plan adaptado del nuevo modelo de negocio, pues como tú bien mencionaste, pues probablemente no vas a tener acceso a este financiamiento de salida, probablemente no vas a tener acceso a inversión nueva, ¿no? Porque si tú dices, oye, préstame dinero o pon dinero para hacer lo mismo, pues haciendo lo mismo acabaste donde estás, ¿no? Entonces, como empresarios o como equipo directivo, tu enfoque debe estar ahí, aprovechar ese tiempo para poder realmente hacer una estrategia que puedas presentar y te la puedan comprar. Y mantener el negocio operativo, ¿no? El mayor tiempo posible, ¿no? No solo tener un negocio que te permita pagar a los acreedores y ya, ¿no? Tiene que ser una estrategia, un nuevo modelo de negocio que permita que el modelo continúe de alguna manera por un tiempo de mediano a largo plazo, ¿no? Diría que ese es el enfoque, ¿no? Y para salir robustecido de esto y seguir con un negocio en marcha, ¿no?
me parece que antes y durante el proceso es muy importante, que es un poco lo que yo estoy concluyendo de esto, es que la empresa, ¿no?, primero entienda su situación al interior, entienda su balance, cuente con expertos en materia legal que le enseñen la ruta más adecuada dadas sus circunstancias, ¿no?, antes y durante, ¿no?, que cuenten con asesores externos que le permitan identificar áreas de oportunidad, porque muchas veces al interior de la compañía no identifican áreas de oportunidad que a lo mejor un especialista sí. Sí, correcto. Y te dice, adelante. Sí, perdón. Justo es un punto muy importante que mencionas, ¿no? O sea, el objetivo principal es el que mencioné anteriormente, ¿no? Y si la empresa no es capaz de presentar un plan reestructurado que tenga sentido, el cual le garantice de alguna manera la permanencia operativa de mediano o largo plazo, pues eventualmente te vas al segundo escenario, que es, pues, no pudiste hacer este análisis, no lograste darle fondo ni soportar un plan de negocio que convenzca a la masa, ¿no? O a tus propios socios o a tus potenciales futuros prestamistas, pues estás en una etapa en la que forzas a la liquidez de la empresa, ¿no? A la liquidación de la empresa, perdón. Pero dicho esto, lo que mencionas es muy importante, es decir, como directores o como desde el punto de vista de la concursada, tu enfoque tiene que estar en este nuevo plan, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes la pelota de la liquidez, ¿no? Entonces muchas veces yo les diría, desde el punto de vista de directores, no tenemos ni la experiencia, el expertise, el tiempo o el enfoque de estar buscando estas válvulas de liquidez que podemos encontrar a lo largo de este proceso, ¿no? Y muchas veces nos encontramos, como decía Alejandro, contra un factor muy importante que es el tiempo. Es decir, es preferible tener durante el concurso 5 pesos hoy que 20 pesos en 12 meses, ¿no? Entonces sí juegas un poquito con el factor del tiempo. Y ahí es importante lo que mencionas, Gonzalo, es decir, que mientras la administración de la concursada esté enfocada en este nuevo plan de reestructura, puedas tener socios estratégicos, ¿no?, de confianza que te ayuden a ver estas bolsas de oportunidad que tienes para generar liquidez en el corto plazo. Que repito, y lo mismo coincido ahí con Alejandro, o sea, es decir, encontrar estas bolsas de liquidez de corto plazo que te permitan tener liquidez durante el proceso concursal no necesariamente es la solución de largo plazo, pero es crítica para poder salir del proceso concursal. Y además, toda esta información en algún punto se vuelve, es decir, se convierten en facilitadores de información que puede servir como soporte para los especialistas, ¿no? Correcto. Que cuando interviene el visitador, posteriormente el conciliador, encuentre información que pueda estar un poquito más masajeada antes, ¿no? Más transparente, como decía Fernando, ¿no?, a través de procesos transparentes, que el propio especialista le permita determinar una ruta adecuada en la primera etapa de conciliación y quizá posteriormente en las prórrogas, ¿no? Y por supuesto el especialista juega un rol sumamente importante. Perdón. Quería yo comentar algo. Adelante. Sí, básicamente en la pasada jornada concursal que me tocó estar del lado de los oyentes, escuchaba algo sobre la dificultad de conseguir financiamiento en empresas que están en una situación emproblemada, ¿no?, crítica. Y es lógico porque, pues, digamos que las fuentes de financiamiento ya las agotaste, o sea, ya los bancos ya no te prestan más, las arrendadoras no te prestan más, entonces, pues estás topado, ¿no? Yo lo que quería mencionar en ese sentido, que pues hay una fuente de financiamiento adicional que pueden ser los activos de la empresa. O sea, ciertos activos pueden convertirse en una liquidez inmediata y hay ciertos asesores que pueden poner dinero en la mesa, dinero nuevo, con respecto a los activos que están disponibles ahí, ¿no? Es decir, es un préstamo directo sobre los activos, ¿no? O compra de los activos de manera anticipada o una negociación respecto a los activos que tiene la compañía. Entonces, es importante que tengan en la cabeza esa opción de financiamiento vía los activos de la compañía, ¿no? ¿Claro? Sí. Por el tiempo me gustaría invitarlos a que nos compartan ideas hacia el cierre. Me gustaría comenzar con Alejandro, por favor. Sí, por supuesto. Lo que se acaba de decir aquí es muy importante, que es el tema de la certeza jurídica y de los tiempos, porque todas las empresas
según en la situación que estén, pues necesitan resolver su tema de liquidez, ¿no? Ya sea que sea venta de activos, financiamiento de salida, financiamiento contra la masa, financiamiento de salida. Si no tenemos certeza jurídica en los tiempos, simplemente va a ser no nada más complicado para la empresa tener acceso, sino va a ser más caro. O va a haber un descuento muy importante en esa venta de activos, ¿no? Lo que está pasando en México, yo creo que se ha avanzado muchísimo con la supervisión del IFECOM, con los juzgados especializados en etapa de conciliación. Creo que tenemos ya más conocimiento, más criterio de qué hacer para vender activos o dar un financiamiento de crédito contra la masa. Pero en el tema de la quiebra, que es muy importante, porque pues, sabemos que el concurso mercantil, todos queremos preservar el negocio en marcha, todos queremos llegar a un convenio concursal y qué bien que pudiera salir en una etapa de conciliación como negocio en marcha y con un plan de negocios. Pero también es una realidad en México y en cualquier jurisdicción que hay empresas que precisamente no pueden cumplir ese plan de negocios. No tiene ningún sentido para los acreedores seguir ahora sí lastimando la situación financiera y perjudicando la maximización de activos. Y la etapa de quiebras creo que sí necesitamos como abogados postulantes financieros, autoridades, IFECOM, todos trabajar muchísimo en la etapa de quiebra, porque en la etapa de quiebra, salvo honrosísimas excepciones, el tema de los tiempos no se da. O sea, el tema de las famosas subastas, de buscar una venta de unidad en marcha, no está. Entonces sí creo que tenemos que seguir trabajando. Ya hemos estado aquí en muchas mesas, en muchos criterios, en muchas sesiones. Yo le diría desde que la ley de concursos mercantiles salió en el 2000, pero sí es muy importante nuevamente decir, ponernos serios y invitarnos a todos a hacer las reformas que necesitamos. Y en esas reformas no nada más necesitamos abogados, necesitamos justamente a los asesores financieros, operativos y evaluadores que nos ayuden justamente a los abogados, a los legisladores a definir esas mecánicas para maximizar la recuperación. Muchas gracias, Alejandro. Moisés. Sí, bueno, yo recalcar la parte de la importancia de contar con un aliado estratégico que no solamente sepa evaluar los activos, sino que te ayude a entenderlos bien, ¿no? No solamente hablando de inmuebles, hablando de maquinaria de equipo, hablando de incluso de propiedad intelectual, ¿no? La marca, el negocio, entender el valor del negocio en marcha para que esté correctamente registrado en tu balance y de ahí pues, puedas justamente tomar muchas decisiones, ¿no? Asegurar de manera adecuada tus activos, en fin. De ahí, bueno, la parte, recalcar solamente pues, la parte preventiva, ¿no? Que pues, justamente es muy importante entender todo el ciclo y en ese sentido, pues un aliado pues, con experiencia te puede ayudar en todo, vamos a decir, en todo el tracking, ¿no? Si es, por ejemplo, un arrendamiento, un financiamiento, desde darte el valor adecuado para la originación, ¿no? Muy importante pues, el tema de originar adecuadamente los financiamientos con un valor correcto y que además pueda ayudarte a llevar ese tracking durante la vida del financiamiento, qué está pasando con el activo y al final pues, justamente entender que si caemos en una situación de liquidez, de necesidad de liquidez o de distress, ese mismo aliado te puede ayudar a monetizarlo con la razonabilidad del valor que te dio desde un principio y pues poder ayudarte a monetizar de manera adecuada los activos. Y parte importante de eso pues es mantener el activo de forma adecuada, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Moisés. Fernando, por favor. Bueno, aquí hemos estado hablando en gran medida de valor y de tiempo, ¿no? Y yo creo que esta parte fundamental del valor del dinero en el tiempo, hablándolo, aterrizándolo un poquito al concepto de la evaluación, la diferencia entre los valores de mercado y los valores de liquidación conceptualmente es tiempo, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo puedo comercializar un activo? Y al final del día eso es lo que va descontando el valor presente, digamos, de ese activo, dependiendo de cuánto tiempo sea yo capaz de monetizarlo.
Sin embargo, voy a hablar de la subasta como instrumento de maximización del valor. Hace un momento decía Jan que probablemente si no vendiera a través de una subasta, pues podría obtener a lo mejor algo de dinero adicional. En mi experiencia, esto puede suceder para activos que no tienen una demanda, pero para activos que tienen una demanda activa, yo diría el proceso de subasta, naturalmente, como genera una competencia entre los distintos postores para maximizar el valor, yo diría que ciertos tipos de activos puedes alcanzar valores comerciales en la venta de esos activos, ¿no? ¿Por qué? Porque están compitiendo, ¿me explico? Y entonces, cuando hay demanda por un producto, pues el precio naturalmente sube. ¿Hasta dónde va a subir? Pues hasta donde el mercado le ponga el tope, ¿no? Y ese gran reto de los valuadores, yo les diría, el gran reto de los valuadores es interpretar hasta dónde va a reconocer valor el mercado, ¿no? Y eso no es nada sencillo, es bastante complejo. Pero bueno, pues nada más quería yo redondear esta idea de la subasta como un instrumento también de maximización de valor de los activos, ¿no? Gracias. Muy interesante, Fer, muchas gracias. Jan. Perfecto. Pues yo creo que mi principal conclusión sería que hablamos que desde el punto de vista del empresario de la concursada, cuando entras a este time out, ¿no? Ves dos escenarios. Claramente, bueno, uno que es salir revitalizado, reestructurado, y el segundo que es pues, verte en una necesidad de llegar a una liquidación de la empresa, ¿no? Se trabaja durante este tiempo por llegar al escenario de donde pueda salir reestructurado y revitalizado con un nuevo modelo de negocio. Pero como bien decía o mencionó Alejandro, pues también tenemos una responsabilidad en el caso de irnos al segundo escenario, ¿no? Entonces, hay ciertas iniciativas de las que hemos platicado aquí que mi conclusión es, se necesitan hacer y funciona para cualquiera de los dos escenarios. Es decir, el hacer un análisis profundo de lo que vale tu negocio, tus divisiones de negocio y tus propios activos es un trabajo que se tiene que hacer y te beneficia, ¿no? En cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Hacer una estrategia de monetización de estos activos no productivos funciona para los dos escenarios, ¿no? Entonces, un poquito lo que hablábamos aquí de tiempo, dinero, si sales del concurso, ¿no? Intentas salir y resulta que no saliste, ¿no? Y ahora tienes que liquidar y no hiciste estos avalúos, no hiciste esta actualización de tu balance, no hiciste la estrategia de monetización de tus activos, pues prácticamente estás en el día cero, ¿no? Con un plan nulo, ¿no? Y probablemente le pegues a la masa rematando, ¿no? O castigando el valor de los activos, ¿no? Entonces, pues esa sería mi conclusión, Gonzalo, que en cualquiera de los dos escenarios vale mucho la pena acercarte con expertos, ¿no? Que te ayuden a actualizar los valores de tu balance y una estrategia de monetización para estos activos que puedan llegar a ser no productivos. Te fortalece. Sí. Muchas gracias, Jan. Pues, no sé, Antonio, tenemos 5 minutos, no sé cómo quieras que cerremos el panel. Claro que sí. Muchas gracias. Felicidades al panel. Alejandro, saludos. Nos ha tocado activos nuevos en los que se deprecian solitos. Yo creo que aquí lo que faltó decir nada más, estoy de acuerdo con lo que dice Jan en relación a los valores desde el principio al final, porque en realidad es una fotografía en el tiempo y la fotografía va cambiando definitivamente conforme va avanzando. Entonces, no estoy de acuerdo un poco con lo que dice Fernando, que los gastos de ingeniería y todo lo que es aplicable a la importación, todo eso, porque eso ya se fue a gastos, ya es un hecho, el activo ya lo tenemos aquí y hay que ver como unidad mínima e indivisible la línea de producción que vayamos a desincorporar del inmueble o bien todo el inmueble, perdón, y el mueble, por así decirlo. Pero yo creo que la parte fundamental es el diagnóstico del negocio para saber bien exactamente si es factible que se vaya a mejorar o ni siquiera ya con lo que sea. Hay mucho romanticismo, igual que en las casas. Mi casa vale porque aquí estuvo mi abuelito, Y los inmuebles, ¿sabéis? Es así igual, ¿no? Con respecto a las empresas. No quieren dejarlas desaparecer. Yo tuve experiencias particular con el de la abuelita, la cremería de la abuelita, y fue un tema que se fue desvaneciendo el valor porque todos los hijos pensaban que tenía ese mismo valor que cuando se originó. Entonces, yo creo que aquí es muy importante, de lo que no se habló, es el diagnóstico
para saber si esto va a tener subsecuentemente un beneficio en la etapa concursal, porque en la de remate hay un valor de salida que el evaluador lo calculó casi al precio de rescate, lo que pese, porque son tan especializados que en un mercado, como bien dices, es tan especializado que llámalos. Pues la subasta tienes que publicar y si vienen del extranjero, pues pagan el viaje y voy, o si lo haces por Zoom no saben si está, si es fiable lo que está presentando en fotografías. Entonces yo creo que la parte fundamental de todo eso es el diagnóstico de la empresa. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo en alcance? Bueno, a mí sí me, digo, fíjate que en esa parte cultural que tú estabas diciendo creo que es muy importante. Yo vivo con ella todo el tiempo. Digo, yo trabajo para una empresa pues, americana con presencia en México y me ha tocado interactuar con los americanos y con los mexicanos en estos procesos de cierre. Y lo que he aprendido es, tenemos grandes diferencias culturales en ese sentido, ¿no? Los americanos son mucho más prácticos en la toma de decisiones. O sea, el americano toma una decisión, si no es rentable, pues véndelo porque reconozco que entre más tiempo pase, estoy perdiendo más dinero, ¿no? Y el mexicano siempre tiene este romanticismo, ¿no? Por ejemplo, cuando me toca ir a interactuar con alguien que está cerrando una planta por alguna situación, la que sea, no necesariamente es concurso mercantil, pero la que sea es, antes de entrar a hablar de cómo vender una planta, a veces me toca hacer una función un poquito de terapeuta y de escuchar desde que el abuelito fundó la fábrica, cómo fue pasando los años y cómo llegó a una situación donde tomó, después de 3, 4 generaciones, cerrar esto, ¿no? Y entonces esa carga emocional que culturalmente tenemos los mexicanos nos ciega un poquito para la toma de decisiones, ¿no? Y a veces nos complica la toma de decisiones en términos reales. O sea, pateamos el balón en vez de reconocer el problema y enfrentarlo de alguna manera directa, ¿no? Nada más quería comentar eso. Uno de los requisitos que se establece en la ley concursal para efectos de cuando el comerciante acude voluntariamente al concurso es que debe presentar una propuesta de pago, ¿no? Como una propuesta de convenio, perdón. Entonces, si a esa solicitud de concurso mercantil se incorpora un plan como el que ustedes mencionan, eso podría facilitar, ¿no?, el que los comerciantes, los acreedores concurrentes puedan conocer cómo está la empresa, por un lado. Por otro lado, desde que se dicta la sentencia de concurso mercantil, se le prohíbe a la comerciante hacer gastos que no sean indispensables de operación, ¿no? Entonces, bueno, ya estando del concurso mercantil, ¿cómo me traigo un asesor al procedimiento y cómo lo voy a catalogar como gasto ordinario indispensable de operación? Si lo es o no lo es, o qué alcances tendrá. En mi opinión, si desde que se presenta la solicitud de concurso mercantil se presenta un plan como este y se dice, estos son mis activos, este es el valor real de mis activos y necesito vender estos activos para dar liquidez durante el proceso, eso permitiría al juez que al momento de que dicte medidas cautelares, autorizar en su caso la venta de alguno de ellos. Sí, es muy buen punto. Hay que diferenciar, digamos, en la propuesta de plan general que usted bien comenta, que es un requisito para la solicitud, a realmente la formalización, por ejemplo, de una solicitud con plan de reestructura previo, donde obviamente el plan de reestructura previo sí debe, en teoría, acercarse más al convenio final. Yo coincido con usted que eso sería lo ideal. Sin embargo, en la experiencia y con todo el tiempo que toman los concursos mercantiles, salvo que se trate de uno con plan de reestructura previo, sí es cambiante la situación de la compañía, sus aspectos financieros, operativos y sus necesidades, ¿no? Y el deterioro de ello, ¿no? Coincido que en la medida de que desde el día 1 en un plan se pueda prever o anticipar, pues de que voy a necesitar hacerme de liquidez con base en venta de activos, por ejemplo, de un financiamiento y se ponga en ese plan de propuesta, pues debe ser. Pero para mí no debe ser un tema de medidas. O sea, los
Es muy clara la ley de concursos mercantiles en el sentido que se necesitan gastarse todo lo que sea indispensable para preservar el negocio en marcha. Y todo lo que es necesario para preservar el negocio en marcha, no nada más es obviamente pagar la nómina y comprar material y materia prima. O sea, se necesita cualquier empresa de ciertos asesores para hacerlo. Porque además también se necesitan asesores para conservar la masa, para maximizar su valor, para cuidarla, para temas de refacción. Entonces, si dentro de un proceso de venta de activos o de crédito contra la masa donde se van a dar garantías, obviamente, no nada más el comprador o el financiador, sino el resto de los acreedores tienen que tener certeza de que se está tratando de maximizar el precio, pues necesita un valuador. Entonces, hablo de los temas de la seriedad que debemos de tener los que nos dedicamos a esto y sobre todo de los criterios, porque yo no tengo la menor duda que si tengo que vender un inmueble, necesito un valuador y es un gasto indispensable. Y no voy a tener a un valuador ni voy a tener a un notario que lo necesito para formalizar sin que le pague. Entonces, son esos temas de que lamentablemente, y lo hemos visto, hay todavía se siguen distintos criterios en los juzgados, inclusive especializados, en qué se considere por un proveedor indispensable, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero me parece que en la medida que el punto que usted dice es correcto y coincido, ¿no? Pero en la medida que se vaya teniendo esa comunicación activa justamente con el auxiliar, llámese el visitador o el conciliador, y la comunicación como auxiliar del rector del procedimiento, que es el juez, y con la supervisión del IFECOM, no debería haber un tema de justificar. Yo estoy de acuerdo que hay muchos comerciantes que abusan y que obviamente no son realmente proveedores indispensables y se quieren incurrir en esos gastos, pero hay medidas justamente de defensa para manos de cualquier acreedor, con independencia que para mí la mejor medida es que los gastos tienen que ser autorizados, por ejemplo, por el conciliador, ¿no? Pero bueno, es un buen punto y es todo materia de otro debate y yo diría otra sesión, el tema de los proveedores indispensables y sus distintas variables, ¿no? Gracias, Alejandro. Pues en nombre de los panelistas, les queremos dar las gracias por acompañarnos, darles gracias al instituto, a Edgar, Antonio, gracias por la invitación. Esperamos que esta breve exposición pues haya sido de su interés y les sea de utilidad. Estamos a sus órdenes en caso de cualquier comentario que pues, quisieran tener. Al final, pues con mucho gusto podemos platicar. Gracias. Gracias, licenciado Gonzalo Yu, y a sus participantes.